Bien, chicos, entonces la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a hablar ya un poco más generalizado sobre la parte de procesos agroindustriales o de procesos de transformación agroindustrial que se genera en nuestra región. Entonces, en esta clase o de aquí en adelante, pues ya vamos a empezar como a seguirnos enfocando hacia el trabajo, el desarrollo de nuestro departamento. Inicialmente, pues podemos empezar a hablar sobre las condiciones o las generalidades que tenemos de nuestro departamento de Nariño. Ustedes muy bien lo conocen, que el departamento está ubicado al suroccidente colombiano, tiene unas grandes ventajas con respecto a otros departamentos, porque nosotros tenemos unos límites en cuestión de frontera, que para algunos casos es un acierto y para otros pues no es tan ventajoso, ¿cierto? Tenemos lo que es frontera, tenemos unos límites marinos y pues tenemos un relieve que hace que nuestro departamento tenga todos los pisos térmicos. Tenemos desde la costa al pie de monte costero, tenemos grandes planicies, tenemos relieve. Entonces eso hace que nosotros tengamos una gran diversidad de productos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los climas. Entonces, frente a eso, podríamos identificar que Nariño puede producir productos climatéricos y productos no climatéricos. Nariño puede producir productos que están durante todo el año disponibles, como se conocen como los productos permanentes, y productos que no están durante todo el año, sino que se dan por diferentes etapas, que son los productos transitorios. Esto hace que nuestro departamento se lo considere como un departamento agrícola o agropecuario, porque pues parte por las diferentes extensiones de tierra en la parte sur, por ejemplo, lo que corresponde a la famosa exprovincia de Obando o en esa planicie o en ese sector que está entre Ipiales, Pupiales, Aldana, Huachucal, Cumbal, se genere una gran producción de pastizales de excelente calidad, de excelente rendimiento, de buena producción, que hay perfectamente una explotación pecuaria, o en este caso ganadera, pues se dé de excelente forma. Entonces, por eso ya habíamos mencionado, habíamos hablado bastante con la parte de los lácteos, o sea, la tecnología de los lácteos es una parte de esa producción o de esa industria agroalimentaria que se nos genera en nuestro departamento. Dentro de eso, nosotros también podemos identificar que cada región se empieza a sectorizar frente a una explotación. Entonces, por eso podemos encontrar como en la zona norte una zona que se la conoce como una zona cafetera, en la zona de la costa que hay bastante producción, por ejemplo, del cacao, del plátano, ¿sí? En la parte sur, pues ya hablamos como la parte de los lácteos y de algunos productos hortofrutícolas. Tenemos como en la parte de la altura, ¿cierto? La parte que corresponde a túquerres, corresponde a pasto y entre otras la producción del tubérculo, de la papa, la zanahoria, la cebolla, ¿sí? Y así podemos empezar a identificar que en diferentes zonas de nuestro departamento se pueden presentar grandes producciones agropecuarias. Ahora, dentro de esto es importante conocer en el ejercicio de la agroindustria, es porque este término de agroindustria va encaminado es como hacia la parte de la industrialización del agro, ¿cierto? La industrialización del campo. ¿Qué puedo hacer para darle valor agregado, darle un beneficio a ese proceso? Porque no solamente la producción primaria consiste en la explotación de esos recursos naturales y de pronto no renovables, sino que en este caso es la transformación de productos para una finalidad, para un beneficio, para poderlos transformar y poderlos comercializar y de esta forma pues genere rendimientos tanto para la empresa
rendimientos tanto para el mayorista, para el minorista, para los almacenes que hacen los respectivos despachos, para las empresas que generan los acopios, para el mismo productor. Entonces, miren que aquí estamos hablando que en el ejercicio de la transformación agroindustrial se encuentran diferentes eslabones que van encaminados hacia la optimización o al mejoramiento de este sector. Entonces, Nariño está es un departamento que está en un proceso de transformación, que está en un proceso de industrialización, de mejoramiento. Aquí ya podemos identificar que existen muchas industrias, no tan grandes, pero sí se las puede considerar como MIPYMES o microempresas que van articuladas hacia un producto determinado. Y todos estos actores que hacen parte de esa cadena agroindustrial, de esa cadena productiva, empiezan a generar rendimientos y empiezan a aportar como al ingreso, al Producto Interno que tiene nuestro departamento. Y es por esto que se empiezan a sectorizar y a definir unos organismos que están trabajando en promover este tipo de cadenas. Entonces, por eso a nivel de Nariño tenemos la Secretaría de Agricultura, de la cual existen unas oficinas, unas direcciones técnicas que van encaminadas hacia el mejoramiento de cada una de las cadenas productivas. Es más, no solamente la cadena productiva viene relacionada a la transformación de un producto, sino que esa cadena productiva viene relacionada a la producción o a la generación de empleo a través de una actividad laboral. Entonces aquí podemos identificar que para el caso de Nariño, el turismo ya se lo prioriza como una cadena productiva. El cuy, que es un producto regional, que es un producto que genera empleos, que genera trabajo, que está generando desarrollo en algunas regiones, ya se lo tiene identificado como una cadena productiva. Ya ahorita se está buscando para nuestro departamento que se priorice, por ejemplo, la producción de la trucha como una cadena productiva, porque no solamente es la explotación y la transformación, sino que todos aquellos eslabones que están articulados con la cadena, como puede ser la parte del turismo, está la parte de la transformación, la parte textil, está la parte hotelera, ¿cierto? Que son eslabones que se van articulando como a este proceso, la parte de la producción de los concentrados, la maquinaria o la infraestructura que se utiliza para esta producción. Entonces ya en Nariño se tienen identificadas ya unas cadenas muy puntuales de las cuales vamos a empezar como a hablar durante todos estos espacios de aquí en adelante. ¿Cuál es el objetivo de una cadena productiva? Entonces, es generar ese valor. ¿Y qué es ese valor agregado que nosotros podemos encontrar? Pues nosotros podemos identificar que el valor agregado se genera a través de la diferencia en lo que se encuentra un producto desde la transformación hasta que se lo puede comercializar. Ahora, cuando hablamos de comercialización de un producto, podemos identificar dos secciones o dos actores, tanto el consumidor como o el cliente, ¿cierto? Entonces podemos tener cliente y consumidor. ¿Quién es el cliente y quién es el consumidor? Es la persona que adquiere nuestro producto, pero muchas veces el cliente no necesariamente es quien lo consume, sino que el cliente se me puede convertir en un distribuidor en esa cadena productiva, que también él va a generar sus ganancias y eso hace que el producto empiece a incrementar pues su valor en el mercado, ¿cierto? Entonces podemos identificar que existen dos formas como de valor agregado. El primero es el valor agregado creado, ¿cierto? Que se refiere a todos esos productos que están comercializados y que tienen un componente adicional que satisface como las necesidades de ese cliente. Entonces, ¿qué hace? Pues prácticamente es un valor agregado que está mejorando aquellas calidades o cualidades que pueden llamarse en este caso intrínsecas del producto. Por ejemplo, el gusto, el aroma, la utilidad, la aceptabilidad del producto
frente a un cliente o puede ser hacia un consumidor. Tenemos dentro de esta característica, por ejemplo, del valor agregado creado, podemos hablar las características o las cualidades que se le adicionan al producto, algunos aspectos físicos, por ejemplo, podríamos hablar como la presentación, el empaque, se le puede mirar algún insumo que se puede adicionar al producto para mejorarle sus características, pueden ser organolépticas, sus características de conservación en el tiempo. Entonces, esas son como valores agregados que se le pueden aplicar hacia el producto. Cuando usted aplica una operación unitaria en el proceso, también es un valor agregado. Por ejemplo, el proceso de refrigeración. Ya habíamos mirado el ejercicio de la refrigeración, que consiste en prolongar la vida útil del producto a través de un ciclo de Carnot donde se utiliza un refrigerante y hace que sus características organolépticas, fisicoquímicas o fisiológicas, bromatológicas, como ustedes lo estaban manifestando en el examen, pues prácticamente se conserven o se las pueda conservar durante un tiempo determinado. Y tenemos, por ejemplo, valor agregado recuperado. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado recuperado que uno le aplica al producto? Aquel valor que usted prácticamente lo va a obtener después de un proceso de comercialización. Entonces, es ese intercambio monetario que se va aplicando al producto, que cada eslabón pues se va incrementando y hace que este producto llegue con mayor facilidad hacia el cliente. Esto hace que los diferentes productos se los pueda determinar o se los pueda trabajar a través de su forma de transformación, a través de sus propiedades. Entonces, podemos hablar que dentro del ejercicio, como en un documento que se había subido, se mantienen unas gamas del producto. Entonces, tenemos productos que van orientados hacia el cliente o hacia el consumidor, que se llama de gama baja o de gama 1, ¿cierto? Que son aquellos productos que son frescos, que simplemente en ese proceso de transformación o de agregarle valor, pues simplemente se le hace una adecuación. Nosotros habíamos hablado de los manejos post cosecha, que son después de la cosecha o tratamientos previos a la transformación, que son antes de que se transformen. Entonces, cuando se genera ese producto en fresco que va orientado hacia el cliente. Entonces, es entregar un producto en estado natural, tal cual que usted compra una fruta, un pescado, una hortaliza, ¿cierto? La misma leche. Cuando se entrega normal, eso sería un producto de gama baja porque no requiere transformación. Simplemente se le puede hacer algún beneficio, como en algún momento lo manifestaban, la selección o la clasificación del producto. Tenemos ya una gama 2 cuando se maneja ya un proceso de transformación medio que ya se había mencionado, ¿cierto? Utilizando operaciones unitarias, que son procesos de conserva o semiconservas. En esto corresponde a productos a los cuales se han sometido a un tratamiento térmico. Por eso mencionábamos cuál era la importancia del tratamiento térmico en una transformación. Algunos decían es que la importancia del tratamiento térmico es para mejorar las condiciones de un producto. Otros simplemente hablaban que el tratamiento térmico era para matar microorganismos, pero son tratamientos que me permiten prolongar la vida útil y además de eso, esos tratamientos térmicos se van mezclando con el recipiente o el contenedor del producto. Entonces se deben utilizar, por ejemplo, dependiendo del producto, se utilizan frascos de vidrio, frascos en lata, ¿cierto? Que son herméticamente sellados, cerrados bajo unas condiciones inocuas o de garantía de seguridad de ese producto. Entonces se pueden conservar durante un tiempo, tanto dentro de un refrigerador como en una estantería. Entonces, por ejemplo, unas frutas encurtidas, lo que se hace es adicionarle una salmuera que tiene un vinagre y esto hace que el producto ahí
se conserve durante un tiempo prolongado. Tenemos productos de gama 3 o de gama mucho más avanzada, ¿cierto? Que están tanto en la parte de los congelados y los ultracongelados. Aquí se manejan procesos de transformación mucho más avanzadas en el tiempo, porque pues de todas maneras en este proceso lo que interviene es una tecnología mucho más específica, que es por ejemplo, la criocongelación o la conservación, pero manteniendo una cadena de frío desde el momento de su transformación hasta el momento de su utilización, ¿cierto? Entonces, por eso es recomendable que muchas veces no se esté descongelando y congelando un producto, sino que se lo mantenga durante todo ese tiempo. Tenemos los empacados o productos transformados y empacados, ¿sí? En envases de al vacío, atmósferas controladas. Entonces, aquí lo que se hace es que son alimentos, pueden ser hortofrutícolas, frescos, que no tengan un excelente aspecto y pues que prácticamente se los trabaje a un ejercicio de extraer todo el aire que contiene el recipiente para que el producto no esté expuesto a un deterioro. Entonces así se puede almacenar. ¿Qué se recomienda en estos productos de gama 4? Que apenas se refrigere, se empaque un producto, también se lo pueda refrigerar. Y tenemos ya alimentos o productos de quinta gama, que ya son platos, productos o bienes, ¿cierto? Que son transformados con la última tecnología, que ya son productos inocuos, tienen un proceso de higienización mucho más amplia, sus características organolépticas son exactamente parecidas a las iniciales. Hablemos, por ejemplo, del café. Cuando se trabaja el café liofilizado, se hace un proceso de extracción y el producto final, a través de esta tecnología, que es un proceso de liofilización, pues va a ser un producto mucho más atractivo hacia el cliente. Entonces, en vista de todas estas características, nosotros podemos identificar que estos productos, primero, puedan tener, uno, una barrera fitosanitaria, ¿cierto? O sea, que a ese producto darle alguna característica o un valor agregado para que no tenga contacto con otros productos o con el medio ambiente. Segundo, que sean productos que se puedan almacenar, transportar o mover entre diferentes zonas para que el producto no tenga un deterioro en sus aspectos, en este caso que ustedes hablaban, fisiológicos o bromatológicos, que el alimento, por los diferentes tipos de transformación que se generan, no corra un riesgo hacia la salud pública, porque recuerden que todo alimento debe garantizar que su consumo sea adecuado y que no vaya como no tenga un proceso de contaminación y demás. Que este producto tenga, pues, o esté dentro de las tendencias del consumo. O sea, que sea un producto novedoso, que sea un producto que cada vez se vaya transformando, se vaya modificando para que el cliente lo pueda adquirir y que pues tenga una versatilidad también dentro de sus aspectos, dentro de sus costos. Entonces, por eso hace que todos estos factores, el producto tenga una cadena de valor, o sea, que el producto se pueda transformar fácilmente dentro del mercado. Ahorita vamos a mirar un video donde pues teníamos proyectado con ustedes desarrollar una práctica, verlo, utilizar de diferentes formas o tengan diferentes finalidades de consumo, que sea un producto alimenticio, que sea un producto nutritivo, que pueda satisfacer estas necesidades de pues, nutrientes que tienen las personas. Entonces nos vamos a centrar como en este sector de la panela, que es un sector, es una agroindustria rural que está surgiendo, que se está creando en nuestro entorno. Está
tiene, como cualquier otro tipo de industrias, necesidades tecnológicas, porque son ustedes quienes hacen parte como de este proceso, de este cambio que a futuro se va a llevar a cabo en todas las empresas nariñenses y van a ser las empresas como van a hacer esa transición de esos procesos manuales o mecánicos que se venían trabajando a unos procesos de mejoramiento, de adecuación tecnológica, de incorporación de esas tecnologías disruptivas que se están presentando en la actualidad. Como todos saben, la panela es un producto muy tradicional que se da o siempre ha existido casi durante la canasta familiar, aquel producto que nosotros lo reconocemos por sus características, que puede ser un producto dulce, ¿cierto? Por sus características visuales, que tiene un color casi de color amarillo, café, ¿cierto? Marrón, que van variándola como esas tonalidades. Recordemos, pues, en los tiempos de antes, cuando usted producía la panela, quedaba un concho, un remanente, hasta de pronto le salía una que otra abeja dentro de ese proceso, ¿cierto? Y era un producto natural, que se lo consumía normalmente. La forma de empaque venían en las famosas hojas de plátano. Y bueno, y así ha venido como se venía trabajando. Este es un producto que se produce en la región de La Hoya del río Guaitara. Entonces hay municipios como Samaniego, Ancuya, Linares, Consacá, Sandoná, que producen la llanada, producen este tipo de productos, ¿cierto? La variedad del producto final tiene que ver, uno, con el tipo de caña que se está trabajando. Nosotros podemos conocer que acá en nuestra región se produce o se procesa la caña panelera, pero en el valle se conoce como la caña azucarera. O sea, ¿cuál es la diferencia? Prácticamente allá tienen una caña que se da en menor tiempo, tiene más sólidos solubles o más grados Brix, ¿cierto? Y allá no les interesa con qué sistema de agua lo pueden regar, porque si así se utiliza en un agua contaminada, un agua cualquiera, pues la producción se va generando y se manejan grandes volúmenes. Es una caña que, o sea, ya está utilizada sobre un monocultivo y siempre se va a generar el mismo tipo de caña. Cambio en nuestra región, nuestros productores, dependiendo de la zona, procesan diferentes tipos de caña, unas que salen mucho más rápido, otras que generan mucha más azúcar, hay otras que generan mucho más rendimiento, por ejemplo, en cuestión de volúmenes, o sea, por cada kilo de caña que se genera, cuántos me genera del producto que es el jugo, o en este caso es el guarapo, ¿cierto? Esta caña se la procesa, como ustedes pueden identificar, tanto en fincas, en áreas cultivables, y una vez que la caña tiene un grado de madurez, o sea, que puede presentarse a los 6 meses de cosecha, tenga un grado de madurez adecuado, se hace el proceso de corte. Entonces, ese corte consiste en llevar un grupo de personas a que haga un proceso, en este caso manual, ¿cierto? Una vez que se hace el corte manual de la caña, se hace el deshojado y muchas veces se debe transportar desde la zona que está cultivada, que puede ser una pendiente, una montaña, o sea, no está al lado de la carretera, tiene que desplazarse la caña varios metros, varios kilómetros hacia la planta de transformación, que en este caso se conoce como un trapiche. Una vez que ese proceso se realiza, lo pueden generar en un transporte mecánico, puede ser un vehículo o puede ser un transporte por tracción animal, o sea, pueden colocar la caña sobre unas bestias, unos caballos, que ellos simplemente se desplazan entre la finca o entre el área cultivada hacia la planta de producción. ¿Cuál es uno de los inconvenientes en este caso tecnológicos? Que no existen dispositivos de transporte y de recolección de esa caña. Entonces, una vez que se hace la cosecha, la caña se genera
la primera operación que se conoce como el apronte, que es dejar la caña sobre el suelo en el punto, o simplemente se la lleva y se la deja en el suelo, en unos patios, en la parte del área de producción. Y de aquí en este ejercicio del apronte viene nuestra segunda operación, que es la acomodación. Entonces vamos a mirar parte de este video de cómo es el proceso de transformación para que ustedes lo vayan conociendo y vamos haciendo nuestra visita que la teníamos planteada para ir a este trapiche, pues la vamos a hacer de manera virtual para que ustedes lo conozcan. Entonces aquí lo que se hace es, se suelta toda la caña proveniente del campo y hay unas personas que tienen que ir recogiendo este tipo de producto y lo van a ir es acomodando en una zona que ya está dispuesta para el proceso de molienda. ¿En qué consiste la molienda? En transformar este producto, en pasarlo por unos rodillos, que en este caso se lo conoce como el trapiche, son unas masas de hierro que van girando en sentido contrario y pues simplemente lo que hacen es aplastar cada uno de estos productos sobre las masas. Entonces aquí lo podemos verificar. Entonces este proceso se conoce como la molienda. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente en nuestro sector, que por cada, se puede mencionar que por cada kilo o por cada tonelada que se presenta de este producto, hay una relación de por cada kilo del 40% de rendimiento, o sea, el 40% es jugo en algunas situaciones o dependiendo de la caña y el 60% es el segundo, el subproducto que se conoce como el bagazo. ¿Qué es el bagazo? Es toda esa parte sólida que hace parte de la caña que se está moliendo. Ahora, existen en algunas situaciones sistemas de mejoramiento de beneficio de este producto, por ejemplo, de lavarlo, de desinfectarlo, pero es prácticamente perder, o sea, se podría perder agua, se podría perder tiempo y dinero. Entonces aquí, así como va llegando la caña, la van moliendo en este trapiche o en esta máquina, ¿cierto? Entonces ahí es un proceso que muchos ya lo conocen. Aquí miramos las dos masas. Aquí son tres masas, las otras están por debajo. Y lo que genera es esta cantidad de bagazo, como lo podemos ir observando, y por el otro lado sale el jugo. Ahora, este bagazo tiene en este punto una humedad relativa, entonces es importante que este bagazo se lo lleve o se lo destine a unas zonas de secado para que se haga un proceso manual de secado de este bagazo, porque posteriormente se lo utiliza como fuente combustible para el proceso de transformación. Entonces lo que se hace es una combustión de este bagazo, pero siempre y cuando tenga una humedad relativa y se la deba controlar, porque este bagazo al estar húmedo y al tener fracciones de azúcar, lo que hace es fermentarse, entonces se me va a convertir en algunos momentos en alcohol, pero ese es el bagazo que está en óptimas condiciones, porque si usted lo deja secar más, pues esa capacidad calorífica que este va a llevar pues se va a perder. Entonces se hace un proceso de movimiento, de desplazamiento, de bagazo, ahí lo podemos observar, que así se hace en la actualidad o se lo hacen en unas canastas y miren el trabajo que tiene que hacer este señor, es simplemente llevarlo desde donde él tiene, desde el molino hacia las famosas bagaceras. Bueno, ahí la tiene cerca, pero pues si de todas maneras lo debería llevar, ya vamos a observar las distancias o las dimensiones de estas áreas de secado. Entonces, hasta allá tiene que llevar su bagazo. Que esto se demora en secar aproximadamente 4 meses. Entonces, este es nuestro jugo o nuestro guarapo. Es el producto que sale de la molienda. Entonces, ya sabemos que existe una relación de
del 40% o del 60%, dependiendo de la producción. Y esto es lo que... Sí, Profe, señor. ¿no han intentado alguna vez volver a moler el bagazo para que acabe de sacar todo el resto que tiene? Sí lo No, hacen, sí lo hacen, en sí lo algunas hacen. partes lo hacen, ¿cierto? Pero ya es un trabajo que estás perdiendo tiempo porque pues ya el rendimiento se da al máximo. O sea, eso es dependiendo de la distancia ¿cómo se llama? Del molino, de las masas. Y estas tienen que estar siempre alineadas porque en algunos momentos, cuando se descalibran, pues empiezan a pasar el bagazo muy húmedo y el rendimiento del jugo pues se pierde, ¿cierto? Pero normalmente, o sea, que yo lo conozca, un proceso que lo estén repasando el bagazo es difícil, como en el ejercicio del despulpado. O sea, ya una vez que se saca el jugo, esto es lo que se maneja. Entonces, una vez que se tiene este jugo, se hace un proceso de prelimpieza. Esta prelimpieza se hace de manera mecánica pues en este equipo que se llama un prelimpiador, que son unos tabiques en donde se va asentando de manera gradual ese contenido de fibras o de bagacillo que va pasando, como lo podemos observar aquí, o la misma tierra que está adherida a la caña, ¿cierto? Porque cuando se está moliendo simplemente se lava y me cae sobre este prelimpiador. Entonces aquí tenemos como el primer sistema de filtro, que lo hacen de manera manual, listo. Que se podría optimizar, se puede. ¿Cómo lo podemos optimizar? Por ejemplo, si yo empiezo a inyectarle calor de alguna forma a este recipiente para que el guarapo empiece a aumentar el calor y en este caso se me empiece a hacer un proceso de limpieza, de prelimpieza mucho más eficiente. No hay ningún sistema mecánico ni automático que haga este proceso. Bueno, hay algunas plantas ya más tecnificadas que lo manejan, pero aquí ya podemos identificar un problema. Entonces, lo que se hace es empezar a llenar esta botija, que es una paila que recibe todo este jugo del proceso de molienda. Ahora, esta tiene unas capacidades de, por ejemplo, de 600 litros, pues de diferente capacidad, dependiendo pues, de la finalidad de ese proceso. Para hacer un proceso de transformación de panela eficiente, ¿qué se requiere? Por ejemplo, tener disponible el jugo desde temprano. Entonces, el señor de la hornilla, por ejemplo, empieza a prenderla a partir de las 12, 1 de la noche, 1 de la mañana. El señor de la molienda empiezan a hacer ese proceso a partir de las 3, 4 de la mañana, empiezan a moler para poder garantizar un flujo eficiente, que en este caso no le estamos hablando por cochada, sino que sea de semicontinuo, ¿cierto? O por semibaches, que eso ya lo habíamos mirado. Entonces aquí que se tiene el bagazo ya seco después de que tiene una humedad relativa del 6, del 12% aproximadamente, ¿cierto? Que no está tan seco, pues aquí se puede observar que sale como ese polvillo es porque está muy seco, o sea, se ha pasado, puede ser, o pues ya está como en el punto óptimo. Miren los procesos que se deben hacer, todo es de manera manual o artesanal y simplemente lo que hacen es llevar el bagazo desde esas bagaceras hasta la hornilla o la fuente de combustión. Entonces aquí lo observamos cómo se empieza a hacer el vertimiento. En la parte de abajo aparece este señor, el hornero, ¿cierto? Que se encarga de estar alimentando el bagazo permanente sobre la hornilla. Entonces esto genera unas temperaturas superiores a los 200, 300 grados centígrados, dependiendo de la cámara de transformación. Entonces, la hornilla existen diferentes tipos de hornilla panelera para nuestro contexto colombiano. Existen las hornillas tradicionales, que son el jugo va de acuerdo al flujo del, de la hornilla, o en este caso de cómo se va alimentando, y hay otros que se manejan a contraflujo, o sea, los famosos tipos IMPA, y el proceso de punteo o ya de concentración se da casi en el centro y no al final. Ahora, ¿qué pasa con este proceso?
Una vez que se tiene ya la paila, se la llena, ¿cierto? Se tiene un cierto nivel, simplemente de manera manual se abren unas llaves para que ese jugo ingrese a la zona de proceso. En la zona de proceso se realizan unas operaciones que son del mejoramiento de limpieza del jugo, donde podemos identificar la clarificación del jugo, la evaporación, la concentración y pues el batido o el punteo. En este proceso se hace un ejercicio de clarificación que consiste en el famoso descachazado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al guarapo se lo empieza a aumentar la temperatura, se empieza a calentar y simplemente se le adiciona un componente o un mucílago que es de manera vegetal. Aquí lo podemos identificar cómo empieza a salir la parte de la cachaza, que la cachaza es un subproducto que sale, o sea, que es todas esas impurezas que se generan dentro del jugo cuando se está clarificando, cuando se está limpiando. Entonces se lo hace de manera manual, un proceso de descachazado. Yo en algún momento había propuesto que se podría trabajar un sistema mecánico, en este caso de succión, porque lo que hacen es, una vez que el guarapo esté caliente, está en una temperatura casi de 70 grados, se le adiciona un componente que es un mucílago, en este caso puede ser balso, cadillo, guásimo, que es un coagulante natural que se lo utiliza de cortezas de árboles, simplemente se lo macera y se lo adiciona. Entonces ese coagulante tiene la propiedad de que a esa temperatura todas esas impurezas que traía el jugo del proceso de prelimpieza, él lo que hace es aglomerarlas y las pone a flocular, entonces las pone en la parte superior y simplemente como una nata se empieza a remover toda esta situación. Y el jugo clarificado pues queda en la parte inferior que sigue su proceso normal. Entonces aquí podemos identificar cómo ellos están haciendo el proceso de prelimpieza. Entonces ahí en esa espuma, ya que se va concentrando, acá vemos al señor cómo está adicionando el famosísimo coagulante, que es natural, que es permitido. Bueno, ahí tenemos el proceso de punteo. No sé si ahorita lo verificamos. A ver, entonces aquí tenemos, una vez que ya se empieza a clarificar nuestro jugo, se empieza a pasar a etapas posteriores ya de evaporación y de concentración, donde el guarapo empieza a perder gran cantidad de agua o de humedad y se empieza a concentrar. Y esto se va a llevar ya hacia las diferentes pailas, aquí las podemos mirar, este no es a contraflujo, sino es un trapiche tradicional, donde se va limpiando cada vez más y aquí podemos observar que empieza a cambiar la tonalidad, entonces ya se vuelve, tiene un pardeamiento el color del jugo por la acción del calor y así es el proceso casi normal. Entonces una vez que ya se lo tiene, aquí lo voy a poner nuevamente, se hace ya el proceso de punteo, de concentración, donde las mieles ya alcanzan una temperatura por la hornilla. Además de eso, la concentración de grados Brix es superior, pues ya va aumentando casi hacia el del azúcar, o sea, en este caso está como en unos 87 o 90 grados Brix. Y ya una vez que se tiene, simplemente se hace el vertimiento sobre las pailas receptoras para hacerle el ejercicio de punteo. Aquí podemos verificar cómo se va haciendo la concentración cada vez más, ¿cierto? Se va generando como la miel y dependiendo de la finalidad que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, una panela de manera, podemos llamarla tipo cuadrada, tipo redonda, panela pulverizada, eso se da, el trabajo se lo realiza en esa área de punteo, simplemente se la deja más tiempo. Ajá. Lo que estaban sacando en esas otras pailas que era. ¿En cuál? Lo que Lo estaban que se... sacando. Ah, es la cachaza, esa es la cachaza, que es ese producto
que es alimentario o alimenticio. Simplemente algunas empresas, como no tienen opciones de transformación, lo que hacen acá es dársela de comer a los caballos o a las bestias, que son las que se encargan de llevar el producto entre la finca y la caña. Aquí se hacen unos procesos manuales, ¿cierto? De agitación. ¿Por qué se lo hace? Para poder enfriar y darle la homogeneidad a la panela, o sea, que quede de la misma tonalidad y que quede del mismo color. Entonces, se lo hace sobre este tipo de pailas, cierta cantidad para poder, en este caso, que quede una sola característica. Eso es lo que a veces se dice, pues, la famosa melcocha, ¿cierto? Entonces, ahí ya la panela tiene ya una característica todavía aguada por lo que está caliente. Ahí está a más de 170 grados centígrados o 150 en ese punto la miel. Entonces lo que hacen es otro desplazamiento del producto, ¿cierto? Hacia el área de enfriamiento o de batido o de, en este caso, de moldeo. Entonces aquí tenemos este sistema, pues esto no se debería ya trabajar, ya no es adecuado, ya el Ministerio de Salud y el INVIMA dice que estas pailas deben modificarse, ya no deben ser de madera, sino trabajar todo en acero inoxidable. Pero aquí es donde se necesita, por ejemplo, sistemas de enfriamiento. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo enfriar pues, sobre acero inoxidable, porque al meterle calor, pues se me calienta el acero y es muy difícil bajar. Entonces, lo que hacen ellos es simplemente con unas palas empiezan a raspar el producto, que una vez que ya se está enfriando, aquí lo podemos ver cuando recién se lo vierte el producto. Y esto es importante porque uno, hablamos de la temperatura del ambiente. Entonces el ambiente allá en Sandoná, en estas zonas, está casi a 20 grados o de pronto hasta más el calor que tiene el producto. Ahora miramos las condiciones de higiene. Esto es un trapiche, por eso ya no se pueden ver vectores como moscas, abejas sobre el producto, lo que antes sí se generaba rápidamente. Una vez que ya la panela se empieza a enfriar, ella misma empieza a quebrarse, a partir, o sea, como a condensarse ya como en su estructura. Y simplemente ya las personas tienen ya esa facilidad como de reconocer en qué momento la panela está lista, se hace el moldeo y simplemente se va colocando sobre un área que le permite generar el moldeo y el respectivo enfriamiento, y pues ya la panela terminaría su proceso, digamos, de transformación. Si se lo quiere hacer de manera en bloques o en los cuadros tradicionales, se ponen aquí unos moldes en madera y se hace el vertimiento. Una vez que ya se tiene frío, pues simplemente se hace la acomodación del producto, en este caso, para poderlo destinar o llevar al área de transporte, perdón, al área de empacado, ¿cierto? Entonces aquí podemos identificar cómo se empieza a guardar el producto simplemente para destinarlo al área de empaque. Entonces en el empaque hay una norma que yo ya les había comentado. Tradicionalmente se lo empacaba en cualquier bolsa o se lo entregaba el producto así en libre, pero ya el Ministerio, ¿cierto?, de Salud y los organismos reguladores obligan a que todas las empresas empiecen a invertir en tecnología y a garantizar, como les hablaba, de esos productos de gama 4 que tengan una barrera contra el ambiente para evitar cualquier deterioro del producto. Entonces, para el caso de la panela, se menciona que se debe empacar en un proceso de termosellado o termoencogido, que simplemente es un material, un plástico de polipropileno que con acción del calor se adhiere como a las paredes del producto. Y entonces lo que se hacía anteriormente era que muchos de los trapiches optaron por comprar unos túneles de termoencogido, pero por la mala manipulación, por la condición energética que gasta, porque esto trabaja resistencias, pues en algunos no les dio tan buen resultado y por eso optaron por hacer el proceso de manera manual. Lo que cada persona tiene que encargarse de coger cada panela,
así como lo podemos observar, y otra persona se encarga con unas pistolas de calor simplemente hacerles el proceso de sellado pertinente. Entonces ahí podemos mirar cómo se hace el proceso de termoencogido o de termosellado. Entonces, en algunos puntos, al hacerse ese proceso de manera manual, pues no se empaca muy bien o no se genera pues el buen proceso. Y finalmente se hace el embalaje. Y el embalaje ya es ubicar panelas, en este caso por pacas de 40 kilos, dependiendo, o de 25 o 30 panelas por cada empaque, y simplemente ya se distribuye tanto al consumo normal, interno, o hacia la parte del consumo hacia el interior del país. Entonces, eso es lo que trabajan nuestros trabajadores, nuestros productores del sector panelero en la actualidad. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que todos los procesos son manuales, son artesanales, que requieren de en este caso, mucho compromiso de los productores para poder invertir en tecnología para mejorar esos procesos, porque pues teniendo en cuenta el producto final, se identifican la competitividad que tenga una empresa o el producto